Este vídeo está hecho por el Antonio del pasado para que el Antonio del futuro pueda sacarse la plaza a policía local. Bien, hoy vamos a explicar la diferencia entre agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual. Estos tres términos vienen recogidos en la Ley Orgánica del Código Penal, la 10/1995, en los artículos del 178 al 184. Cada uno de estos artículos, a su vez, digamos que tienen subapartados donde se especifica que si se dan circunstancias concretas se agravará la pena, o si lo hace cierto tipo de persona a un cierto tipo de víctima, pues la pena será mayor o menor. Pero vamos a centrarnos simplemente en lo básico, la diferencia entre qué es agresión sexual, en qué se difiere del abuso sexual y del acoso sexual. Bien, en cuanto a la agresión sexual, digamos que el artículo base, el que empieza predenominando como agresión sexual, se encuentra en el artículo 178, pero a partir de este hay dos artículos más donde se recogen ciertas circunstancias pues que agravarán de por sí la pena que ya viene impuesta en el artículo 178. Procedo a leerlo. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de 1 a 5 años. Ya veremos a posteriori en qué se diferencia del abuso sexual, pero el quid de la cuestión se concentra en el punto de utilizando violencia o intimidación. No hace falta las dos. Si media violencia o hay intimidación de por medio y con ello se atente la libertad sexual de una persona, con esta circunstancia ya de por sí nos adentramos en el artículo 178. Estamos hablando entonces de agresión sexual. Ahora bien, el 178 no versa sobre la violación, sino sobre la agresión sexual. Ya dentro de estos tres diferentes conceptos de agresión, abuso y acoso, sí existe una diferencia entre agresión sexual, que tiene que mediar violencia o intimidación contra la libertad sexual de una persona, y luego un agravado de esta agresión sexual sería el punto de la violación, donde se recoge en el artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Con ello tenemos que ver que aparte de que se dé esa agresión sexual que tiene que mediar violencia o intimidación, atentando contra la libertad sexual de una persona, si en esa agresión sexual hay acceso carnal por vía, y te dan tres, vaginal, anal o bucal, y pueden ser por objetos o miembros corporales, estaríamos hablando de violación, la cual tiene una pena superior en relación con el artículo anterior. Será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 6 a 12 años. Y por último, en cuanto a las agresiones sexuales, hemos dicho que se encuentran recogidas desde el artículo 178 al 180, y en este último, en el 180, vendrían reunidas todas esas circunstancias aún más gravosas de los propios artículos 178 y 179. El primero, como ya hemos visto, el de la agresión sexual, donde simplemente se atente contra la libertad sexual de esa persona mediando violencia o intimidación, o el 179, donde ya se da acceso vía carnal, sea vaginal, anal o bucal, de miembros u objetos. En el 180 las penas se ven agravadas y se dan ciertas circunstancias. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan de un carácter particularmente degradante o vejatorio, ya no simplemente es necesario que se dé violencia o intimidación, sino si se da esta circunstancia de que se degrada intencionadamente a la persona, pues tendríamos una pena superior. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas, esto van también tanto para la agresión sexual como para la violación, tanto el 178 como el 179. Se verían agravados si en ella concurren dos o más personas. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, y aquí especifica, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación. Cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco.
por ser ascendiente, descendiente, hermano, etc. Y por último, cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos. En este sentido, funcionaría igual tanto para el 178 como para el 179. Por último, se dice que si concurren dos de las circunstancias que hemos visto o más, se impondrá la pena en su mitad superior. Ya tenemos bastante claro lo que es el concepto de agresión sexual. Violación, que sería esa agresión sexual donde hay acceso carnal. Y ahora vamos a tocar el abuso sexual, que viene recogido desde los artículos 181 a 183. Bien, cito. El que sin violencia o intimidación, aquí ya hacemos un apartado grande respecto al 178, aquí no tiene que mediar violencia o intimidación, y sin que medie consentimiento, realizara actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado como responsable de abuso sexual. Lo tenemos claro. No media violencia, no media intimidación. Ya no estamos de base en el 178, ni 179, ni 180. Ya no estamos en la agresión sexual. Pero no media tampoco consentimiento. Estamos atentando a la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Puede que no sin violencia, puede que sin intimidación, pero tampoco estamos utilizando su consentimiento para ello. Por tanto, estamos atentando contra su libertad sexual. Entonces, hablamos de abuso sexual, no de agresión sexual. ¿Y qué pena tiene este abuso sexual? Pues en el mismo artículo se especifica, con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Aquí también se especifica que si hubiera acceso carnal, la multa o la pena de prisión obviamente se agravaría. Luego tenemos los artículos 182 y 183, que básicamente, sin entrar en mayor detalles, se especifica ese abuso sexual donde no se media consentimiento y no se utiliza tampoco violencia ni intimidación, y por tanto se está atentando contra la libertad sexual de una persona, pero esta persona, respecto al artículo 182, está comprendida o tiene una edad comprendida entre los 16 y 18 años, por tanto es una persona vulnerable. Y luego el artículo 183 revista de mayor protección, ya que estaríamos hablando de los abusos sexuales realizados a personas de menos de 16 años. Y por último, el artículo 184 del Código Penal. Ya hemos visto la agresión sexual desde el 178 al 180. Hemos visto el abuso sexual desde el 181 al 183. Ahora nos queda el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Sabemos que con la agresión tiene que mediar violencia o intimidación. Sabemos que con el abuso no tiene por qué haber violencia e intimidación, porque si los hubiera sería agresión. Así que sin haber violencia ni intimidación, pero no hay consentimiento, entonces es abuso sexual. Y el acoso sexual, que ya de por sí la palabra lo especifica, estás acosando. El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o un tercero, de forma continuada o habitual, y con tal comportamiento, y aquí es lo importante, provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Tienes que solicitar favores sexual a una persona. No vale una vez, tiene que ser de manera continuada en el tiempo. Así que si una persona una vez solicita favores sexuales a una persona, ésta se siente hostigada, se siente intimidada, pero la persona que lo ha solicitado no vuelve a pedírselo ninguna vez más y se va. No hay violencia, no hay intimidación. Aquí no se estaría dando el acoso sexual. Si esa persona sigue insistiendo en esos favores de naturaleza sexual, y aquí es el punto 1, tiene que ser continuado, y el punto 2, tiene que provocar a la víctima una situación objetiva
No vale decir con que no, yo me siento intimidado, no. Tiene que ser algo objetivo. Algo que el común entienda que esa situación es intimidatoria, que es hostil o es humillante. Si se dan esas circunstancias de solicitar un favor sexual de manera continuada, que sea habitual y provocando a la víctima una situación que sea objetiva y que entrañe humillación, que entrañe hostilidad o que sea intimidatoria, estaríamos hablando de un delito del acoso sexual del 184. Y para resumir, ya sabemos rápidamente cuál es la diferencia entre agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual. La agresión sexual tiene que mediar violencia o intimidación, atentando contra la libertad sexual de una persona. Si en esa violencia o intimidación hay acceso carnal, sea vaginal, bucal o anal, ya no solo se considera agresión sexual, sino que se considera violación. Ahí tenemos la agresión sexual. El abuso sexual. ¿Dónde está lo importante? No tiene que haber violencia, no tiene que haber intimidación, pero lo importante es que tampoco tiene que mediar consentimiento. No puede haber consentimiento de la persona afectada. Al no haberlo, pero tampoco hay violencia o intimidación, se considera abuso sexual. Si ese abuso sexual se comete a una persona entre 16 y 18 años, será otro artículo, 182. Si ese abuso sexual se comete a una persona menor de 16 años, es otro artículo, el 183. Y por último, el acoso sexual, que es pedir favores de forma reiterada, de forma habitual, continuada, y que con esos favores sexuales se perjudique a la persona, a la víctima, ya que esos actos entrañen humillación, entrañen hostilidad o sean intimidatorios, se considerarán, por tanto, acoso sexual. Y con esto tendríamos ya acotados la diferencia entre estos tres términos. Me despido.